Bueno, estamos entrando en la parte final del curso. Vamos a estudiar toda la reforma uruguaya, lo cual va a implicar aplicar todos los conocimientos que hemos estado viendo en las clases anteriores, tanto a nivel de la normativa básica de nuestro país, así como también la normativa europea. La ley 18331 es modificada por la ley 19.670 del 17 de octubre de 2018. El artículo 37 va a regular la extraterritorialidad. Vamos a ver primero un pantallazo de lo que es la ley para después ir analizando estos distintos aspectos en el decreto, cómo esto está bajado a nivel del decreto reglamentario. El artículo 37 establece que el tratamiento de los datos personales, cuando se efectúe por un responsable o un encargado de tratamiento que está establecido en territorio uruguayo, y va a ser el lugar donde ejerce su actividad. Y luego establece en las situaciones en que no está establecido en el territorio uruguayo, pero de todas formas va a regir la ley 18331. Y estas situaciones son: si las actividades del establecimiento están relacionadas con la oferta de bienes o servicios dirigidas a habitantes de la República o con el análisis de su comportamiento. Esto lo vimos en el reglamento europeo, ¿se acuerdan que les dije? Esto lo tomamos en Uruguay. En segundo lugar, si lo disponen normas de derecho internacional público o un contrato, también lo vimos. En tercer lugar, si en el establecimiento se utilizan medios situados en el país. Y se exceptúan los casos en que los medios se utilizan exclusivamente a nivel de tránsito, siempre que el responsable del tratamiento designe un representante con domicilio en territorio nacional. Acá hubo un caso que fue la inscripción de base de datos del Street View de Google. Google no está instalado en Uruguay, pero cuando vienen las camionetas a realizar las filmaciones en Uruguay, evidentemente es una base de datos que tienen que inscribir en la unidad de protección de datos. Por lo tanto, tienen que declarar un domicilio y designar un representante en el país. Elemento muy importante, porque hasta ese momento Google no tenía domicilio en el cual citarlo en caso de una determinada acción. Y a partir de ese momento, bueno, este es un caso en que no se va a instalar en el país, no va a efectuar ningún tipo de tratamiento en el país, nada más que la recopilación de la información. Lo único que hace en el país es recopilar información. Información que, bueno, el tema de que si salía alguna persona, esa persona iba a ser pixelada, bueno, una serie de garantías, lo pueden buscar y pueden ver las resoluciones en la página de la unidad. Los fines de tránsito también es cuando la información pasa a través de redes de comunicación por nuestro país, los datos pasan por nuestro país, pero en realidad están destinados eh, a tratarse o a comunicarse a otro país. Esos serían los casos solamente en que hay un fin de tránsito y el responsable no está situado en el país. La vulneración de seguridad. El artículo 38 establece que cuando el responsable o encargado de una base de datos o de tratamiento tome conocimiento de la ocurrencia de la vulneración de seguridad, deberá informar inmediatamente y pormenorizadamente de ello y de las medidas que adopte a los titulares de los datos y a la URCDP, la que coordinará el curso de acción con el CERTUI, con el Centro Nacional de Respuestas de Incidentes, que recuerdan que habíamos hablado que siempre auxiliaba en temas de seguridad de la información a la unidad. La reglamentación determina el contenido de la información correspondiente a la vulneración de seguridad.
el principio de responsabilidad, que ya lo vimos. ¿Se acuerdan que veíamos que el inciso segundo establecía la privacidad por diseño y la privacidad por defecto? La evaluación de impacto en protección de datos. Todo esto como una forma de implementar la responsabilidad proactiva. El artículo 40 va a regular al delegado de protección de datos y establece que las entidades públicas, estatales o no, las privadas, total o parcialmente de propiedad estatal, así como las entidades privadas que traten datos sensibles como negocio principal y las que realicen el tratamiento de grandes volúmenes de datos, deberán designar un delegado de protección de datos. Las funciones de este delegado va a ser asesorar en la formación, diseño y aplicación de políticas vinculadas a protección de datos, supervisar el cumplimiento de la normativa, proponer todas las medidas que entienda pertinente para adecuarse a la normativa y a los estándares internacionales, y ser el nexo entre su entidad y la unidad de protección de datos. El delegado, establece el inciso final, deberá poseer las condiciones necesarias para el correcto desempeño de sus funciones y actuará con autonomía técnica. Este tema de la autonomía técnica a mí siempre me genera preocupación, hasta dónde es posible esta autonomía técnica. Lo vamos a ver después en el decreto y lo vamos a ver en el documento de trabajo del delegado. Estos artículos son reglamentados por el decreto 64 del 2020, del 17 de febrero del 2020, que yo les puse acá dos links desde el cual lo pueden bajar desde la página de Presidencia o lo pueden bajar desde la página web del INPE. En los resultandos, el decreto establece que las nuevas disposiciones de protección de datos a nivel internacional, que los nuevos desarrollos tecnológicos y la evolución en la forma del tratamiento de los datos personales ha meritado toda esta reforma. Y a nivel de considerandos va a establecer al reglamento europeo, obviamente, a los estándares de protección de datos para los estados iberoamericanos, que los mencionamos cuando hablamos de la evolución internacional, que eran estándares aprobados en el marco de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, a la Convención 108, a el tema de la ubicuidad de las personas en el mundo digital, como un elemento a tener en cuenta, sobre todo en la aplicación en el ámbito territorial, a la trascendencia y al volumen de la información tratada, no solamente la Big Data, sino la Smart Data, porque ya no es solamente la acumulación de grandes cantidades de datos, sino el tratamiento por sistemas inteligentes de esos grandes volúmenes de información. Ya no es el ser humano el que analiza esos datos, sino que son los propios sistemas, los propios algoritmos, quienes van a hacer el análisis de la información. Por otro lado, el fortalecimiento del principio de responsabilidad. Y cambia este foco, ya lo vimos, el foco de la responsabilidad convirtiéndose en una responsabilidad proactiva, en una accountability, en una responsabilidad en la cual yo voy a tener que prever cuáles son los riesgos y voy a tener que hacer un análisis y pensar cómo los voy a mitigar o cómo los voy a resolver. Y finalmente, la incorporación de la figura del delegado de protección de datos como una necesidad en este proceso de responsabilidad proactiva. El artículo primero del decreto refiere al ámbito territorial. O sea, retomamos el artículo 37 que decía, bueno, por un lado, cuando el responsable del tratamiento está en territorio uruguayo, y está en territorio uruguayo, que es el lugar donde realiza su actividad. Cuando realiza su actividad en Uruguay, bueno, no hay duda que está en territorio uruguayo.
En segundo lugar, cuando no está en territorio uruguayo. Y acá establece que el tratamiento se realiza por oferta de bienes y servicios dirigidos a habitantes de la República o cuando analiza su comportamiento. Era lo que decía el artículo 37. Si lo disponen normas de derecho internacional público o un contrato, o si el tratamiento se utiliza por medios utilizados en el país, con la excepción del tránsito. O sea, hasta ahí tenemos eh, la misma normativa que establece la ley. Cuando el responsable o encargado de tratamiento, cuando se encuentra en territorio uruguayo, cuando realiza una actividad estable, dice el decreto, sin importar la forma jurídica. Y si no se encuentra en territorio uruguayo, va a regir la ley, sí. Para el tratamiento de datos relacionados a la oferta de bienes y servicios que han sido dirigidos a los habitantes de la República, utilizan el idioma español, pagamos en pesos uruguayos, y si hay una provisión vinculada a servicios conexos. Entonces, esos serían los pasos. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos, eran los criterios del reglamento europeo? El tratamiento, cuando el tratamiento está relacionado con el análisis del comportamiento de los habitantes, elaboración de perfiles, también regulado por el reglamento. En lo relativo a las normas de derecho internacional público o un contrato, bueno, en ningún momento esto implica excluir la aplicación de la ley nacional. Eso lo aclara específicamente la norma. Medios utilizados en el país, bueno, las redes de información y de comunicación, los centros de datos, la infraestructura informática. Esos serían los medios para determinar los casos en que la información pueda estar en tránsito en nuestro país. El artículo segundo, el alcance de las obligaciones. Cuando el responsable o encargado no se encuentra en territorio nacional, debe cumplir, igualmente con la ley 18331, registrar la base de datos y brindar la información de contacto. Decíamos, tiene que nombrar un representante y tiene que constituir domicilio. En el caso de los fines de tránsito, no deben inscribir las bases de datos, pero sí deben designar un responsable. El artículo tercero refiere a las medidas de seguridad. Establece que los responsables y encargados deberán adoptar medidas técnicas y organizativas para conservar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Y acá se va a valorar la adopción de los estándares internacionales y se hace referencia también al marco de ciberseguridad aprobado por AGESIC, que este marco de ciberseguridad es muy interesante y lo pueden descargar del sitio web de AGESIC. También en mi canal de YouTube, que es María José Viega, Derecho y Tecnologías, hay un pequeño video donde se explican los grandes criterios del marco, por si les resulta más fácil que leerlo. Con respecto a los incidentes, bueno, un incidente implica la divulgación, la destrucción, la pérdida o la alteración accidental o ilícita de los datos personales. Tenemos que evaluar este tipo de acciones, qué tipo de riesgos, este tipo de incidentes, qué tipo de riesgos van a producir, qué tanto daño le pueden causar a las personas. La comunicación o acceso no autorizado a dichos datos. ¿Qué pasa si se accede a determinada información? Bueno, dependerá del tipo de información que yo tenga en mi base de datos, el impacto que puede tener en la sociedad, el riesgo que voy a asumir y el daño que puedo estar causando. Deben iniciar procedimientos dentro de las 24 horas. ¿Se acuerdan que el reglamento otorgaba 72 horas para comunicar a la autoridad de control? Acá tenemos 24 horas para iniciar procedimientos en caso de un incidente. El artículo 4 refiere a comunicación
de vulneraciones de seguridad. Y en este caso dice que la ocurrencia de una vulneración de seguridad debe ser comunicado a la URCDP a casi plazo máximo de 72 horas de la vulneración para la comunicación, igual que el reglamento. La comunicación debe contener fecha y hora de la ocurrencia de la vulneración, la naturaleza del incidente, los datos personales afectados y el impacto que va a generar esa vulneración. La comunicación debe ser en lenguaje claro y sencillo, la que se va a realizar a los titulares de los datos afectados. ¿Se acuerdan que hablamos? Todos los niveles los aspectos que tenemos que tener en cuenta, los efectos de comunicar el incidente a los interesados. Dependía también de la cantidad de interesados. Todo eso lo evaluamos en el estudio del reglamento. Presentar a la URCDP un informe que describa el incidente y las medidas de seguridad adoptadas. Bueno, no es suficiente con comunicarlo, sino que luego que el incidente se solucionó, bueno, realizar una evaluación de qué pasó con ese riesgo, cuál fue el impacto, cuáles fueron las medidas que se tomaron para solucionarlo, cómo se realizaron las notificaciones, y todo eso va a tener que estar documentado en un informe a presentar a la unidad. El artículo 5º refiere a la responsabilidad proactiva, al adoptar las medidas previstas en el artículo 39 de la 19.670, privacidad en el diseño, privacidad por defecto y la evaluación de impacto. Y acá tenemos que tener en cuenta a los efectos de estos procesos, el estado de la técnica y el costo de la aplicación, dice la norma. Por otro lado, la naturaleza, el ámbito, contexto y fines del tratamiento. Y los riesgos, la probabilidad de los riesgos y la gravedad que pueden implicar estos riesgos. Las medidas tienen que ser documentadas. El documento va a tener que tener como mínimo la forma, los medios y la finalidad del tratamiento, los procedimientos orientados a dar cumplimiento de las normas, por ejemplo, cómo efectivizo los principios, cómo permito el ejercicio de los derechos, la planificación de mecanismos para responder a vulneraciones de seguridad y el rol del delegado de protección de datos. Establecer, bueno, quién es, qué hizo, describir al delegado. Las medidas tienen que ser revisadas periódicamente. En la medida que un tratamiento de datos se va modificando o va cambiando los objetivos, evidentemente las medidas que yo tome van a tener que ser analizadas. Es más, en el caso de un cambio muy importante en un proyecto, la evaluación de impacto va a tener que ser actualizada, porque yo hago una evaluación de impacto en un determinado marco para un determinado proyecto. En la medida que cambien ciertos parámetros, bueno, puede ser que necesite una nueva evaluación de impacto. Y tienen que ser esas medidas evaluadas a los efectos de saber si, bueno, esas medidas son efectivas o necesito implementar otras medidas. El artículo 6 regula la evaluación de impacto y establece que en forma previa al tratamiento, al inicio del tratamiento, debe realizarse esta evaluación de impacto. Esto es para el caso, obviamente, que estoy desarrollando un nuevo proyecto. En este caso, voy a tener en cuenta si el negocio principal va a ser el tratamiento de datos sensibles, o sea, datos especialmente protegidos o datos vinculados a la comisión de infracciones penales civiles o administrativas. Está reflejando un poco el reglamento europeo. Con respecto a bases de datos en los cuales se realizan perfiles personales, establece el análisis o predicción referidos a rendimiento laboral, situación económica, salud, preferencias o intereses personales, fiabilidad de comportamiento y solvencia financiera y localización.
También datos de grupos de personas en situación de especial vulnerabilidad, como son los menores de edad o las personas con discapacidad. El tratamiento de grandes volúmenes de datos, la transferencia internacional de datos a países de nivel no adecuado de protección, y eventualmente otros que pueda determinar la URCDP. Para todo esto vamos a necesitar realizar una evaluación de impacto. Cuando en el inciso final dice otros que determine la URCDP, bueno, la URCDP ya determinó que quienes realicen tratamientos de datos biométricos van a tener que realizar la evaluación de impacto. Está establecido en el dictamen 13 del 2009, de 25 de septiembre del 2009, que definió los datos biométricos, que decía que los datos biométricos son datos personales que obedecen a propiedades biológicas, a características fisiológicas, rasgos de la personalidad o tics, que son al mismo tiempo atribuibles a una sola persona y mensurables, incluso si los modelos utilizados en la práctica para medirlos técnicamente implican cierto grado de probabilidad. Y establece que se incluyen en los datos biométricos las imágenes faciales y los datos dactiloscópicos. Este dictamen fue tomado por la resolución número 30 de 12 de mayo de 2020, que es la que se basa en el artículo 6 del decreto y determina que cuando se realiza tratamiento de datos biométricos va a tener que realizarse la evaluación. Contenido de la evaluación de impacto. Cuando voy a iniciar, también estamos partiendo de la base, cuando voy a iniciar un nuevo tratamiento, voy a necesitar hacer una descripción del tratamiento y sobre todo cuál va a ser el proceso y cuál va a ser la finalidad. La finalidad que habíamos dicho ya que podía variar de acuerdo a las distintas etapas del proceso, y se acuerdan que teníamos que pedir el consentimiento si la finalidad variaba. La evaluación del tratamiento respecto al cumplimiento de la normativa. Bueno, cómo voy a aplicar los principios, cómo efectivamente ese tratamiento que voy a realizar, cómo ese proyecto encuadra en las normas de protección de datos. También voy a tener que evaluar los riesgos. ¿Qué riesgos corren los titulares de los datos? ¿Qué sucede si hay un acceso no autorizado? ¿Qué sucede si hay una publicación, una cesión de datos? ¿Qué sucede si hay datos erróneos? Etcétera. Detalle de medidas de seguridad y mecanismos para demostrar el cumplimiento de la normativa. Bueno, en la evaluación de riesgos va de la mano, ¿verdad?, de cuáles son las medidas para mitigar esos riesgos y a su vez medidas de seguridad concretas, porque yo voy a tener que determinar qué voy a utilizar, por ejemplo, para que no haya un acceso no autorizado a los datos, ¿no? Tanto a nivel interno de la institución como a nivel externo. Porque a veces cuando pensamos en seguridad lo relacionamos con los delitos informáticos, alguien que viene de afuera y nos pretende ocasionar un daño, pero no necesariamente es así. La seguridad la tengo que contemplar en todas las instancias de la institución, desde los perfiles de acceso de los distintos funcionarios bueno, a cuando yo estoy comunicando la información o transfiriendo la información. O incluso cuando se la estoy entregando al propio titular, ¿verdad? Donde uno de los requisitos de seguridad por excelencia va a ser comprobar fehacientemente la identidad del titular. El contenido, respecto al contenido, también en el artículo 7 se establece la otra circunstancia. Hasta acá veníamos hablando cuando estoy empezando un nuevo proyecto, un nuevo tratamiento. Pero acá lo que me está mostrando es cuando el tratamiento ya está iniciado. Bueno, en ese caso voy a tener el plazo de 1 año a contar de la publicación del decreto en el Diario Oficial. El decreto se publicó el 21 de febrero de este año. O sea que voy a tener hasta el 21 de febrero del 2021
para realizar la evaluación. El surgimiento de un riesgo potencial y significativo. Acá, en caso de que surja en el transcurso de la operación o del proyecto este riesgo potencial y significativo, lo voy a tener que comunicar a la unidad. Acá voy a tener que establecer detalladamente cuáles son las medidas que se adoptaron o que se van a adoptar, si es un riesgo que no ha sucedido y estoy previendo que suceda, y en qué plazo las voy a estar implementando. Para la evaluación de impacto, dice el artículo 7, la URCDP va a fijar criterios en cuanto al tipo y volumen de datos y de su tratamiento. El artículo 8 refiere a la privacidad por diseño. Cuando se diseña una base de datos, debe incorporarse en las operaciones de tratamiento, en las aplicaciones y los sistemas informáticos, medidas a los efectos de cumplir con la normativa. Ya hablamos de la privacidad por diseño. Ya dijimos que desde el inicio del proyecto teníamos que pensar en el cumplimiento de la normativa de privacidad. El decreto apunta a que en forma previa y durante el tratamiento deben aplicarse medidas técnicas y organizativas apropiadas. Y da una serie de ejemplos. Técnicas de disociación, de pseudonimización y de minimización de datos. Mecanismos para asegurar el ejercicio de los derechos, documentación de los consentimientos o fundamentos que legitimen el tratamiento. Puede ser que tenga una ley general, puede ser, o sea, no necesariamente voy a realizar un tratamiento basado en consentimientos, vimos las excepciones. También las voy a tener que tener en cuenta en respecto a la documentación y puede ser que sea respecto a parte de un tratamiento y no a la totalidad, bueno, ahí voy a tener que discriminar. Adopción de planes de contingencia que incluyan medidas de seguridad de la información, análisis funcionales y modelos de arquitectura de datos, otras medidas que establezca la URCDP, en todo lo que refiere a la seguridad desde el punto de vista tecnológico, sin lugar a dudas voy a necesitar un especialista en seguridad para que me esté asesorando, no solamente en cuanto a, bueno, a las medidas que efectivamente hay en la empresa, sino que colabore, que forme parte del equipo de trabajo que va a realizar la evaluación de impacto. La privacidad por defecto, bueno, se aplicarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que por defecto sean objeto de tratamientos los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento. Al analizar el reglamento europeo, decíamos que es una forma de empoderar al usuario, es una forma que el usuario defina los niveles de privacidad, que va a determinar en una determinada aplicación, por ejemplo. La obligación de privacidad por defecto, dice el artículo 9, que refiere a la cantidad de los datos recogidos, a la extensión de su tratamiento, al plazo de conservación de los datos y a su comunicación. El capítulo 4 refiere a los delegados de protección de datos, va a reglamentar al delegado de protección de datos. Y en el artículo 10 establece el alcance. ¿Quiénes deben designar delegado de protección de datos? Bien, las entidades públicas, sean estatales o no. Las entidades privadas, total o parcialmente de propiedad estatal. Las entidades privadas que traten datos sensibles como negocio principal. Las entidades privadas que realicen tratamientos de grandes volúmenes de datos, datos de más de 35.000 personas. Y la URCDP puede expedirse sobre la necesidad que una entidad privada cuente con delegado de protección de datos. Decíamos, o que el encargado de tratamiento cuente con un delegado de protección de datos. De pronto sucede un incidente que, bueno, tal vez no estaba dentro de estos criterios para tener un delegado, pero por el impacto, por el incidente, por el riesgo,
la URCP puede solicitarle que designe un delegado. ¿Qué función tienen los delegados? Asesorar en la formulación, diseño y aplicación de políticas, ya lo habíamos mencionado. ¿Qué implica esto? Bueno, de acuerdo al decreto, implica redactar contratos con los encargados de tratamiento, cláusulas para formularios o contratos con los usuarios, redactar políticas de privacidad, por ejemplo, para el sitio web, para una app, ¿m? Y capacitar al personal. Y esto es muy importante, porque uno de los riesgos en el mal manejo de la información personal está dada por la falta de conocimiento, la falta de información del personal de la empresa. Por lo tanto, la capacitación va a ser fundamental, con distintos niveles de profundidad, ¿verdad? Pero el manejo de los principios de protección de datos, el ejercicio de los derechos que pueden ejercer los titulares de los datos, bueno, es importante que todos los funcionarios tengan un conocimiento, aunque sea mínimo, de acuerdo al nivel en que se encuentran y a la tarea que realizan, acerca del tema. Por otro lado, es función también del delegado supervisar el cumplimiento de la normativa en su entidad. Esto implica hacer un análisis de qué bases de datos existen, inscribir esas bases de datos, actualizar los registros cuando no estén actualizados, contar con los consentimientos necesarios, auditar si realmente tengo los consentimientos o si, bueno, el tratamiento se realiza por una de las excepciones, bueno, cuál es la excepción y tener bien determinado qué tipo de datos y en base a qué, cómo legitimo, en definitiva, el tratamiento de esos datos. Evaluar el impacto en el tratamiento y velar por el cumplimiento de los principios y el ejercicio de los derechos. Proponer medidas para cumplir con la normativa y verificar su realización. Acá el delegado puede recomendar la adopción de ciertos protocolos. Esto va a depender mucho de la entidad de que se trate, del tipo de dato que se esté manejando. Creo que hay una diferencia importante entre lo que es el tratamiento de datos sensibles y los grandes volúmenes de datos. Creo que en un caso y en otro el énfasis se debería poner en distintas cosas. También puede pasar, ¿verdad?, que las dos cosas confluyan, que esté tratando de datos sensibles de más de 35.000 personas, con lo cual voy a tener que tener en cuenta diferentes aspectos. La mejora de los procesos, acá es importante, en el caso, por ejemplo, de los organismos públicos, es importante en estos procesos trabajar en conjunto con el responsable de acceso a la información pública. La adopción de medidas de seguridad, sin lugar a dudas, acá el delegado va a tener que trabajar con el equipo informático de la empresa, ¿m? O con determinados gerentes para ver cómo se realiza la gestión de la información. Actuar como nexo entre su entidad y la URCDP. Bueno, sin lugar a dudas, cuando yo leí esto me hizo acordar cuando en materia de gobierno electrónico se estableció que los distintos organismos públicos tenían que tener, no era un delegado de gobierno electrónico, pero sí una persona responsable de gobierno electrónico en la institución para que sirviera de nexo, que es muy importante, porque es muy importante que quien dialoga con el organismo de control hable el mismo lenguaje, sepa de qué estamos hablando, sepa cuál es la problemática. Y si tuvimos un incidente, o si tenemos un problema, o si tenemos una consulta, sepa cómo plantearla. Bueno, realizar consultas es otra de las actividades dentro de este nexo. Y, bueno, muy importante, mantenerse al día con la información. Entre los alumnos del curso, sé que hay variedad de intereses, pero para aquellos que pretenden trabajar como delegados de protección de datos,
es muy importante, y a lo largo de todo el curso yo les he ido dando elementos para que ustedes puedan estar actualizados. No es solamente la página de la URCDP, es la URCDP, el G29, el Consejo de Europa, la Comisión Europea, son todos lugares, ¿no?, donde yo tengo que estar al día de lo que está sucediendo. Calidad y condiciones del delegado. Bueno, se establece que esta función se puede realizar en relación de dependencia, o sea, ser un empleado de la institución, o puede ser un externo y tener una relación contractual. Tiene que contar con conocimientos de derecho. No dice que sea abogado, dice conocimientos de derecho. Puede ser abogado, puede ser escribano, puede ser procurador. Especializados en protección de datos personales, que deberán acreditarse. Elemento importante. Esto se va a poder acreditar mediante cursos, cursos que ha dado la URCDP. Hay un cursito en línea que es muy básico, más bien para usuarios. Es más, en ese ítem de capacitar a los funcionarios, yo creo que es ideal para que determinados funcionarios de una institución a un nivel muy básico puedan realizar ese cursito en línea que también está en la página web de la URCDP. Importante, el delegado puede ser persona física o jurídica. A mí esta decisión, cuando me enteré, no me pareció muy ajustada, pero bueno, si es una persona jurídica, hay que comunicarle a la URCDP cómo está integrado su órgano de administración, los datos de sus integrantes y quién en realidad va a realizar las tareas. O sea, dentro de esa persona jurídica, cuando pensamos en persona jurídica, pensamos normalmente va a ser un estudio jurídico. Bueno, dentro de ese estudio jurídico, ¿quién es el responsable del estudio jurídico y quién va a hacer la tarea del delegado vinculado a determinada institución? La resolución 32 del 2020 establece las condiciones para ser delegado y establece la calidad profesional en el área jurídica o poseer conocimientos de derecho, con énfasis en derechos humanos y obviamente en protección de datos, que debe acreditarse mediante cursos o actividades brindadas por la URCDP o por entidades nacionales e internacionales. Se valorarán cursos vinculados a responsabilidad proactiva y tratamiento de categorías especiales de datos, y se tendrá en cuenta la experiencia en el ámbito de la protección de datos personales. En el caso de los datos sensibles o especialmente protegidos, debe tener experiencia en el área del negocio correspondiente, que era lo que yo les mencionaba antes, de que a veces tal vez es difícil conciliar que sea un especialista con experiencia en protección de datos y que a su vez tenga conocimiento del negocio, sobre todo en el caso de que sea un externo. Conocer aspectos vinculados a la seguridad de la información y gestión de herramientas informáticas. O sea que ven que el combo es muy interesante. Conocer de protección de datos, conocer del área del negocio de datos sensibles y conocer aspectos vinculados a seguridad de la información. La gestión de las herramientas informáticas es más fácil porque creo que hoy en día todos estamos más o menos capacitados en gestión por lo menos de programas básicos. La resolución 32 también refiere a los delegados cuando son personas jurídicas. Establece que la inscripción se realizará a través del sistema puesto a disposición por la URCDP. Ustedes pueden ver en el sistema que ingresan para registrar bases de datos, que ahora también se amplió para ingresar a los delegados. La inscripción se realizará, bueno, a través de este sistema. Las comunicaciones de designación de delegados serán consideradas por la unidad ante cada gestión. La unidad ha dicho que no va a sacar una resolución, o sea, simplemente va a analizar la declaración y frente a cada gestión que tenga que realizar
la empresa va a tener en cuenta si se designó delegado, quién es el delegado, y la URCDP tiene la facultad para realizar revisiones periódicas y solicitudes de actualizaciones a los delegados. Acá está la página que les decía, guía de usuario para la inscripción de bases de datos en el sistema de registro. Registro de bases de datos, ¿no? Códigos de conducta y delegados de protección de datos. Y en el manual de usuario de cómo funciona el sistema. También tienen la opción de llamar a la URCDP o de mandar un mensaje si tienen algún problema en el momento de registrarlo o si tienen alguna duda de cómo completarlo. Artículo 13. Posición del delegado. Debe participar en forma adecuada en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales. Se le tiene que brindar pleno acceso a las bases de datos y a las operaciones de tratamiento. Actuará con autonomía técnica y no recibirá instrucciones en el desempeño de sus funciones. Esto es complejo. Yo creo que el delegado tiene que estar vinculado directamente a la gerencia de una empresa, porque obviamente hay muchas situaciones en las cuales van a tener que estar alineados en cuanto a lo que se quiere hacer y cómo hacerlo. Y el delegado va a tener que asesorar en cuanto a la forma en que no se viole o que facilite el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Debe guardar absoluta confidencialidad de la información a la que tenga acceso. Y podrá desempeñar otras funciones en cuanto no genere conflicto de interés. Que bueno, acá habrá que ver qué tan grande es la institución. Evidentemente, en toda la primera etapa, esto va a llevar muchas horas de trabajo, y en la medida que se estabilice, en la medida que se realice una evaluación de impacto, bueno, creo que ahí la actividad va a disminuir. Creo que por eso también se previó el que sea un externo, o incluso el que sea una persona jurídica, porque quizá en esta primera etapa las empresas necesiten asesoramiento de un externo hasta tanto pueda de pronto alguien interno tener las capacidades que tanto el decreto como la resolución de la URCDP están exigiendo. Tenemos que considerar que el plazo para designar delegado está vencido, venció el 21 de mayo. Ese es un aspecto a tener en cuenta. 90 días para designar delegado cuando a partir del inicio de un tratamiento, y los tratamientos ya existentes tenían un plazo de 90 días desde la publicación del decreto. Los ceses o renuncias deben ser comunicados por la empresa, y el delegado también puede hacerlo directamente. O sea, la empresa tiene la obligación y el delegado tiene la potestad, si quiere comunicarlo él personalmente, su desvinculación. Está la posibilidad de designar un único delegado cuando hay un conjunto de entidades que tienen actividades afines. También decíamos en el caso del delegado, del responsable de protección de datos y el encargado del tratamiento, que sean empresas distintas, pero de pronto pueden designar un delegado conjunto. Varias entidades públicas que forman parte de una misma estructura administrativa podrían designar un único delegado, y necesitarían una resolución que fundara el porqué de ese único delegado. Acá es más complicado, porque depende de las competencias de cada repartición, ¿verdad? Depende el tipo de datos que se estén manejando, la cantidad de información que se tenga, los procesos de tratamiento, o sea, depende de una serie de cosas para ver si efectivamente es realmente útil tener un único delegado. Y la URCDP podrá requerir la designación de delegados adicionales. Cuando, bueno,
Cuando no le parezca que el fundamento es suficiente, puede pedir, en ese caso, que determinada entidad tenga su propio delegado. O en el caso de empresas, ¿verdad? La URCP fijará criterios para el cumplimiento, la auditoría y la evaluación de las medidas establecidas. El Consejo Ejecutivo va a poder imponer sanciones en caso de incumplimiento. ¿Ah? Y se derogan los artículos 7 y 8, que ya los habíamos visto, del decreto 414 del 2009, el decreto reglamentario de la ley, que estos artículos 7 y 8 correspondían al capítulo de seguridad de la información. Vamos a ver ahora, respecto al delegado de protección de datos, este documento de trabajo de la URCP, que en realidad ordena en cierta forma lo que establece el decreto, y como aportes del documento, como aspectos que se incorporan, aspectos nuevos, establece que el encargado de tratamiento debe designar un delegado. El ejemplo que se establece es en el marco de los datos sensibles, y establece que este es un caso en que podrán designar un único delegado, y que cuando se designa un único delegado van a tener que tener presente la cantidad de datos que se tratan y la ubicación física de las bases de datos. Se va a necesitar una resolución fundada requerida para la designación de entidades públicas, que podrá ser revisada por la URCP, que eso también ya lo habíamos visto. O sea que en realidad lo novedoso es la posibilidad de que el encargado del tratamiento también designe un delegado, y que pueda ser en conjunto, que ya lo habíamos venido hablando, pero es lo que me pareció como un aporte fuera de lo que establece el decreto y de lo que ya hablamos, que establece este documento. Este documento lo pueden descargar también de la página de la URCP, de la misma forma que pueden descargar de la página de la URCDP la guía de evaluación de impacto en la protección de datos personales. Esta guía la hizo la Unidad de Protección de Datos en conjunto con la agencia que se denomina de Acceso a la Información Pública Argentina, pero que también es el órgano competente en materia de protección de datos. Algunos conceptos interesantes que da la guía. Bueno, define, tiene una serie de definiciones que las pueden revisar, pero definiciones que están contempladas o en la ley o en los decretos. Yo tomé acá algunas definiciones que no están en la norma, no están en ninguna de las normas de protección de datos. Con respecto a la disociación de datos, dice: operación que permite que la información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable. ¿Se acuerdan que les había recomendado también la guía de anonimización eh, y disociación de datos? También define el principio de minimización de los datos. Dice: los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubieran sido recolectados. O sea, el principio de quedarme con la cantidad mínima de datos que yo estoy necesitando para el tratamiento en ese momento. Define la privacidad por diseño. La verdad que me llamó la atención que el decreto 64 no contiene definiciones, y que de pronto hubiera sido útil que contuviera algunas, ¿no? La privacidad por diseño es un enfoque que considera que la protección de la privacidad debe estar integrada con el sistema, aplicación o dispositivo desde su diseño. Desde esta perspectiva, la protección de los datos personales no debe ser analizada a posteriori como si se tratara de un anexo, sino que debe estar presente en todas las etapas del proceso. También define la privacidad por defecto y dice: enfoque que exige que
por defecto solo sean objeto de tratamientos aquellos datos personales que sean necesarios para cada una de las finalidades específicas del tratamiento. Esta definición es un poco diferente al concepto de privacidad por defecto que se manejan los considerandos del reglamento europeo, pero en el fondo estamos apuntando a lo mismo. Y define el riesgo a los derechos de las personas. Dice, es el daño probable que puede producirse como resultado de una operación de tratamiento de datos y que afecta a algún titular de los datos. Afecta el derecho de un titular de los datos. Esto con respecto a las definiciones que da la guía. Y la guía dice que es un proceso. ¿Se acuerdan que yo les decía, sí, evidentemente es un proceso, pero a mí me gusta ver más la evaluación de impacto como una gran herramienta de la empresa? La guía dice que es un proceso que las organizaciones deben efectuar para identificar y tratar los riesgos que puedan producir, sus actividades habituales, sus nuevos proyectos o sus políticas corporativas cuando involucran el tratamiento de los datos personales. Y este tratamiento de datos personales puede provocar impactos en los derechos y estos impactos tienen que ser identificados, hay que gestionarlos, minimizarlos o eliminarlos. Hemos venido hablando de el tema de los riesgos. Personas involucradas en la evaluación de impacto. Bueno, sin lugar a dudas, los integrantes de la organización. Pueden existir también consultores expertos, externos, sectores o grupos de titulares de los datos. Si yo estoy realizando un proyecto nuevo, estoy planificando un nuevo proyecto, de pronto es útil hacer una encuesta, por ejemplo, con quiénes serían los potenciales usuarios para ver cuáles serían sus requerimientos, cómo entenderían el manejo de sus datos, hasta qué punto estarían dispuestos a dar su consentimiento con respecto a determinados tratamientos, un poco lo que decíamos de la privacidad por defecto. Si voy a hacer una app, bueno, ¿a qué estoy dispuesto a autorizar y qué no en función de del servicio que me va a prestar esa app o ese sistema? No es solo para grandes organizaciones. Esto es algo que se destaca y que es importante, ya lo habíamos dicho, lo habíamos visto en el reglamento también, sino que están incluidas las startups de tecnología, digamos, porque estas pequeñas empresas pueden causar un gran impacto, lo veíamos en el reglamento, decíamos, bueno, acá también puede ser que se necesite hacer una evaluación de impacto cuando se está desarrollando el proyecto. El objetivo de la evaluación de impacto va a ser evaluar los riesgos, tanto individuales como comunitarios, o sea, riesgos que se pueden presentar frente al titular de datos como a una parcela de la sociedad o a la sociedad toda. La evaluación de impacto busca conocer la relación entre la organización y los titulares de los datos. Acá tenemos que evaluar las expectativas razonables, la influencia de la actividad de la organización en la sociedad, ya sea por el dato que trata, por la cantidad de datos, por el servicio que se está prestando con esa base de datos, y cómo y por qué la organización toma ciertas decisiones respecto al tratamiento de los datos, respecto a cómo se vincula con el titular de los datos, cómo lo informa. Bueno, esta imagen está tomada de la guía y establece las fases de evaluación de impacto. En primer lugar, la determinación de participantes y documentación de procesos, el análisis del marco normativo aplicable, en segundo lugar, y luego la evaluación en sí, hacer un análisis preliminar, y luego el contexto del tratamiento de los datos, la gestión de riesgos y el plan de tratamiento de riesgos. Vamos a ver cada una de estas fases. La primera fase
es la determinación de participantes y la documentación en los procesos de elaboración. Con respecto a los participantes, bueno, es importante que exista un conjunto de personas de la organización, quizá de distintos sectores, de forma tal de que puede ir analizando las distintas secciones que hay en una empresa o en una institución. Y este equipo puede ir variando, no tiene por qué ser un equipo estable. Con estos participantes yo puedo realizar consultas internas a la organización o consultas externas. En el caso de las consultas internas, bueno, voy a tener un equipo que va a ser especializado y que va a ser multidisciplinario. Es importante involucrar a los directores de la empresa en el proceso de la evaluación de impacto. Hay un montón de decisiones que, bueno, yo voy a requerir el apoyo de la dirección. Por otro lado, se puede contratar un consultor externo, o sea, alguien ajeno a la organización, para que coordine y organice el equipo. Evidentemente, en este equipo también va a tener que estar el delegado de protección de datos, ¿no? Que puede ser eventualmente quien coordine el equipo. También quien coordine el equipo puede ser alguien especializado en proyectos, ¿no? Y se pueden realizar también consultas externas. Con respecto a las consultas internas, bueno, ¿cómo estaría formado el equipo? Por funcionales, como les decía, por el delegado de protección de datos, por ingenieros. Hoy les decía, toda la parte informática de la empresa va a ser importante, no solamente los ingenieros, los desarrolladores, los comunicadores, los diseñadores, también toda la parte de seguridad en materia informática, los proveedores de servicios informatizados u otros encargados de tratamiento. Los encargados de tratamiento tienen que estar sí o sí involucrados en la evaluación de impacto. Temas de gobernanza, del área de gobernanza corporativa, esto es importante también, los investigadores, los analistas, estadísticos, bueno, y como les decía, el directorio o principales funcionarios del gobierno, que sería como el equivalente hoy a lo que les decía, bueno, involucremos a la dirección de la empresa. Las consultas externas. Acá, como les mencionaba hoy, podemos consultar a los afectados por el proyecto. También podemos consultar expertos del sector privado para ver qué opinan sobre el proyecto, sobre el impacto, sobre los riesgos. También podemos consultar a la URCDP para ver si le parece viable el proyecto, si le parece viable las soluciones que estamos proyectando. Estas consultas externas pueden ser formales o informales, pero sí es muy importante que se documenten. Porque no se olviden que yo de toda esta evaluación de impacto voy a tener que tenerla documentada. ¿Se acuerdan que hoy decíamos, aunque yo haga una evaluación preliminar para ver si realmente necesito tenerla, de todas formas, si decido no hacerla, comienzo la evaluación y digo, no, pero en realidad yo no tengo riesgos, bueno, no tengo datos sensibles, y decido no hacerla, voy a tener que tener documentación que justifique por qué no la hice. Por lo tanto, toda la documentación del proceso, ya sean entrevistas, consultas, encuestas, es importante que las tenga o sumarlas a la evaluación de impacto una vez que la realice, o para justificar la decisión de no hacerla. Podemos exigir obviamente confidencialidad si el proyecto lo requiere, y la organización puede tener mecanismos de consultas a los propios usuarios, si tiene una web, si tiene un sitio de e-commerce, donde de pronto puede hacer una consulta, puede hacer una encuesta directamente porque ya tiene habilitado ese mecanismo y es viable que lo use con esta finalidad. Definir qué aspectos podrían modificarse y cuáles no del proyecto. O sea, estoy en un proyecto,
me encuentro con un riesgo que es crítico y digo, bueno, en realidad esto lo voy a encaminar por este otro lado. En realidad esto lo quiero hacer, la gerencia o la dirección dice, no, no, esto lo vamos a hacer así. Bueno, ¿y cómo lo vamos a solucionar? ¿Y qué riesgo estamos enfrentando? ¿Y cómo vamos a minimizar ese riesgo? ¿Es viable o no es viable? Entonces, tengo que ser muy consciente si puedo seguir avanzando con el proyecto o realmente tengo que buscar un camino alternativo. Segunda fase, análisis del marco normativo aplicado. Acá tenemos que entender la aplicación de las normas en las distintas etapas del tratamiento, los principios, el ejercicio de los derechos, y determinar si existen normas sectoriales, porque eso también va a ser interesante. Y yo acá les pongo un ejemplo, porque el reglamento insiste mucho en la investigación. Vieron que cuando estuvimos estudiando el reglamento permanentemente, los fines de investigación, y nosotros tenemos un decreto específico para investigación en seres humanos, que es el decreto 158 del 2019, es un decreto reciente que derogó a un decreto anterior que, bueno, tenía algunos artículos derogados por la ley 18331 en el marco del consentimiento. Este decreto establece pautas específicas de consentimiento para la investigación en seres humanos. Entonces me parece que es un buen ejemplo de una norma sectorial a tener en cuenta cuando voy a realizar ese análisis del marco normativo. Por eso, la condición en el delegado de que además de conocer la normativa de protección de datos, conozca la normativa del sector que va a representar. Porque, bueno, surgen este tipo de aspectos en que yo necesito conocer la normativa de salud, por ejemplo, y la normativa de protección de datos. ¿Qué aspectos voy a considerar para hacer el análisis del marco normativo? Bueno, que el tratamiento sea lícito. Si en ese tratamiento voy a realizar comunicación o sesión de datos, porque, bueno, ahí voy a necesitar otro consentimiento. Si voy a realizar transferencias internacionales de datos y determinar si tengo el consentimiento, si aplican alguna de las excepciones, si es un país adecuado, todo lo que ya hemos visto. La veracidad y proporcionalidad de los datos, también lo vimos. Datos con regímenes especiales de protección, muy importante. Si estoy frente a datos de publicidad, si estoy frente a datos de telecomunicaciones, si estoy frente a datos sensibles, a datos de salud. El principio de reserva y confidencialidad. Bueno, esto es muy importante que lo tenga en cuenta y lo tenga en cuenta el delegado, de revisar toda la documentación y todos los contratos de la empresa, para ver si realmente tienen este tipo de cláusulas de confidencialidad, de reserva, entre otras cosas, ¿verdad? Pero es uno de los aspectos a evaluar. ¿Cómo se va a realizar el tratamiento de los datos personales? Y cómo voy a habilitar el ejercicio de los derechos. Cuando un titular de datos viene a ejercer un derecho, ¿ante quién se tiene que presentar? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo le voy a exigir que se presente? Bueno, una serie de pautas, y bueno, y si viene personalmente, si llama por teléfono, y si escribe un mail, y si tengo la posibilidad de realizar consultas por la web y me lo está enviando por la web, ¿no? Toda una serie de aspectos. También va a depender de qué derecho, perdón, está ejerciendo. La seguridad en materia de la información también la voy a tener que tener en cuenta, ¿no? De acuerdo, eso también va a depender del tipo de dato y de acuerdo al ámbito en el que me estoy manejando, al rubro en el que me estoy manejando. Y el cumplimiento de obligaciones formales, como, bueno, si están inscritas las bases de datos, si están bien catalogadas las bases de datos,
porque recuerden que las bases de datos de una empresa no se individualizan en virtud del sistema informático que tenga, sino en virtud de la finalidad. Entonces eso también son temas a analizar, ver si efectivamente están bien individualizadas, porque eso me puede traer otro tipo de consecuencias cuando voy a analizar el tratamiento. Normalmente en las grandes empresas todas las bases están unificadas, no están individualizadas por finalidad. La tercera fase, el análisis preliminar. Bueno, acá hay factores que se deben evaluar en cuanto a si voy a realizar, si realmente tengo que realizar la evaluación de impacto o no. Y puedo evaluar distintos factores, pero no se han establecido puntajes para cada factor. Para decir, bueno, es dato sensible, cantidad de datos, impacto de los riesgos, o sea, entidad de los riesgos, el impacto. Luego de ponderar los factores, hay que realizar un informe. Como les decía, tenemos que explicar. O hacemos la evaluación de impacto o explicamos y fundamentamos por qué no la hacemos. Hay preguntas sugeridas por la URCDP que están en la guía, que no se las voy a leer obviamente, que están vinculadas al tipo de datos que se tratan, a el tratamiento que se va a realizar de esos datos, a la finalidad, si es una, si son varias, si hay intervención de terceros durante el tratamiento, si yo voy a ceder esos datos, si voy a comunicar los datos. La cuarta fase es el contexto de tratamiento, el ciclo de vida de los datos. Y acá tengo que analizar desde la forma en que recolecto los datos hasta cómo los voy a eliminar. O sea, cómo los recolecto, qué tratamiento les voy a hacer, si comunico o no comunico, y si los tengo que archivar por un mandato legal, por ejemplo, o si los tengo que eliminar. Si tengo un plazo para eliminarlos, un plazo legal en que diga, bueno, esta información debo guardarla por tanta cantidad de datos. Todos esos son aspectos que tengo que tener en cuenta. El contexto del tratamiento. La fase de la recolección. Bueno, voy a tener que definir qué datos se tratan, para qué se tratan, qué personas van a tener acceso a esos datos, informar sobre la finalidad, en forma clara, en forma completa. Ya vimos todas las características que tenía que tener la información que le iba a dar al titular de los datos en esta etapa. Informar sobre el ejercicio de los derechos, detallar la fuente de los datos recolectados, cómo voy a realizar y desde dónde voy a realizar la recolección, si la recolección la realiza un empleado, si la realizo a través de la web, si tengo un mecanismo automatizado para recabar los datos, ¿no? Si tengo un robot que navega por internet y va captando determinada información que le he determinado. En segundo lugar, la categorización. O sea, acá tengo que ver qué tipo de dato y con qué finalidad lo voy a tratar. Si tengo una vinculación entre esos datos, ¿y para qué vinculo los datos? Para perfilar mejor al cliente o al usuario. ¿Cuál es la finalidad de esa vinculación entre los datos? Los niveles de seguridad de las diferentes categorías, porque si tengo datos de carácter administrativo y datos de carácter sensible, bueno, van a requerir distintas medidas de seguridad. Con relación al tratamiento, bueno, acá voy a tener que tener en cuenta cómo voy a procesar los datos, o cómo los estoy procesando si ya estoy realizando el tratamiento. El flujo de la información lo voy a tener que representar para que sea visualmente comprensible. Lo puedo hacer en un diagrama de flujo, lo puedo hacer en forma de listado, lo puedo hacer en un cuadro sinóptico, pero tiene que quedar claro, tiene que poder visualizarse ese proceso de tratamiento de los datos. Y va a incluir esta fase de tratamiento el almacenamiento, si voy a hacer
el almacenamiento en servidores locales o en la nube, los mecanismos de actualización, los tiempos de actualización, la rectificación de esa información y eventualmente la disociación de la información. La comunicación, cesión y transferencias internacionales. Bueno, acá puede ser el envío de datos médicos para una consulta o para un estudio, la cobranza de los morosos, los servicios de nube, la venta de información, que si tengo el consentimiento para acceder a los datos, puedo vender la información, o compartir información con empresas asociadas, ¿no? Acá voy a tener que tener en cuenta la existencia de contratos o normas corporativas para realizar estas comunicaciones, sesiones o transferencias. Y voy a tener que tener en cuenta las distintas hipótesis respecto al consentimiento del titular. Voy a tener que tener en cuenta a quién le estoy enviando la información, cuáles son las obligaciones a quién le cedo la información, qué tipo de información estoy cediendo, con qué finalidad, y qué mecanismos de eliminación va a tener esa persona o empresa a la que le estoy cediendo los datos. Con respecto a la eliminación, la información se debe eliminar en forma periódica. No tenemos que esperar a determinada fase del proceso, sino que en la medida en que los datos ya no están acorde a la finalidad, los voy a ir eliminando. La eliminación no es solo la supresión del archivo. Tengo que asegurarme de que en el dispositivo esos archivos no continúan estando almacenados, aunque no los pueda ver. Se habla del borrado lógico y del borrado físico. Bueno, acá voy a tener que hacer también un borrado físico de la información. Voy a tener que tener mucho cuidado cuando descarto los dispositivos para que no siga existiendo la información en esos dispositivos. Voy a tener que tener en cuenta las excepciones, el bloqueo de datos y disociación. Muchas veces no es necesario eliminar la información o debo guardar esa información por un determinado tiempo, pero entonces la bloqueo respecto al uso o el acceso de la información o la disocio. Cuando elimino información voy a tener que tener en cuenta también la eliminación de las copias y los respaldos, y no solamente la información que estoy manejando en el sistema, digamos, habitual, ¿no? Sino que toda esa información. La información que tiene el encargado del tratamiento, por ejemplo. La quinta fase es la gestión de riesgos. Acá es el proceso mediante el cual se identifica, analiza y valora la probabilidad e impacto de las ocurrencias de amenazas, que mediante la explotación de alguna vulnerabilidad puedan materializar un riesgo para los derechos de las personas. Y tiene 3 etapas: la identificación del riesgo, la evaluación del riesgo y el plan de tratamiento de ese riesgo. La primera etapa, la identificación del riesgo. ¿Qué es un riesgo? Bueno, es el potencial de que una amenaza dada que explota vulnerabilidades y va a afectar a los datos personales realmente se produzca y perjudique una persona. Y acá los riesgos los vamos a tener que evaluar. Y se dice que el riesgo es igual a la probabilidad por el impacto. La probabilidad va a ser la posibilidad que la amenaza efectivamente se realice, se concrete. Y el impacto va a ser el nivel de daño que va a producir en la persona, en el titular de los datos. Y tenemos en un nivel bajo, un nivel medio, un nivel alto o un nivel muy alto o crítico. En cuanto a la evaluación del riesgo, en cuanto a la probabilidad, es baja solo cuando el riesgo pueda ocurrir en circunstancias excepcionales. Será media si el suceso puede ser raro o puede ser infrecuente, pero no es improbable, o sea, puede pasar. Puede ser muy rara vez, pero sí puede llegar a pasar. Es alta
cuando es posible que ocurra una vez al año. Y es muy alta si ese riesgo puede ocurrir varias veces en el año. Con respecto al impacto, el impacto puede ser material o puede ser moral. Y acá tenemos que distinguir. El impacto va a ser bajo si solo se sufren algunos inconvenientes que pueden ser de fácil solución. Puede ser medio si los datos son afectados de manera significativa. O sea, si lo supero, pero lo supero con alguna dificultad. Tengo que mandar un correo electrónico, tengo que hacer una llamada telefónica, tengo que hacer una gestión, porque el dato que manejaron era incorrecto, porque, bueno, no pude hacer determinada gestión porque no pudieron acceder, y algo sencillo. El impacto es alto cuando los datos están afectados y por tanto el titular del dato va a estar afectado de manera significativa y se supera la situación con grandes esfuerzos. Acá realmente quise tramitar un crédito y me lo negaron porque, bueno, había un dato y tuve que hacer una acción de acceso, o tuve que llegar incluso a hacer una habeas data. O sea que implica toda una acción de mi parte para solucionar esa situación. Y es crítico cuando se enfrentan consecuencias gravísimas o irreversibles que tal vez no sean capaces de superar. Acá puede haber, obviamente, más allá del daño material, un daño moral de mucha entidad. Pueden ser en los casos de que el acceso a determinada información puede haber terminado en manos inescrupulosas y eso me puede haber generado un daño de entidad, ¿verdad? La guía tiene este semáforo en cuanto a los riesgos. En la vertical tenemos la probabilidad y en la horizontal tenemos el impacto. Entonces, acá vamos a poder darnos cuenta de la situación en la que estamos. Evidentemente, un tratamiento en rojo, bueno, implica una alerta muy importante en materia de riesgos y, bueno, el amarillo habrá que cuidarlo, habrá que mitigar esos riesgos, y en el caso de los verdes es porque, sin lugar a dudas, los riesgos no son significativos. Los riesgos que estén por encima del 7, o sea, que estén en rojo, vamos a tener que realizar un plan de tratamiento de los riesgos. Entre el 3 y el 6 vamos a tener que justificar cómo vamos a tratar el riesgo, qué indicadores vamos a utilizar y la eficacia de esos controles que vamos a realizar. La organización debe planificar acciones para mitigar o eliminar los riesgos. O, llegado el caso de encima de un rojo, desistir de ese tratamiento. La guía tiene una lista de medidas adecuadas para reducir esos riesgos, así como también tiene muchos ejemplos de acuerdo a el impacto material y moral que puede ocasionarse en cada una de estas situaciones. ¿Cómo trato el riesgo? Bueno, el riesgo lo puedo aceptar siempre y cuando el nivel del riesgo sea aceptable. Puedo transferirlo al riesgo. Puedo contratar un seguro, por ejemplo, y transferir el riesgo. O puedo mitigar el riesgo. Puedo implementar nuevos controles, puedo mejorar los controles existentes. Y el plan de tratamiento debe detallar para cada riesgo que detecto. Vamos a controlar cómo se va a implementar ese plan, voy a detallar las medidas que voy a tomar, voy a determinar un responsable para la implementación del plan vinculado al riesgo y voy a establecer un plazo para la implementación.
Existen etapas posteriores que están vinculadas sobre todo con el informe final que yo voy a necesitar presentar. Yo les he venido diciendo toda la documentación que fui recabando, desde las consultas internas, externas, todo el proceso de la evaluación de impacto lo voy a ir documentando. Puedo tener acta de las reuniones. Acá voy a tener que ir detallando los riesgos y las soluciones, las medidas propuestas, eh, todo lo que tiene que ver con todo el proceso en sí que implicó realizar la evaluación de impacto. Y este informe lo puedo publicar en la plataforma como una forma de ser transparente con mis usuarios, o puede suceder que algún usuario me lo solicite en algún momento, y bueno, salvo que haya limitaciones desde el punto de vista de la confidencialidad de la información que está manejando la empresa, por ejemplo, si estoy desarrollando un nuevo negocio, de pronto no quiero que todavía se conozca, porque todavía no estoy haciendo el lanzamiento al mercado. Entonces, salvo en esas situaciones, lo mejor es la transparencia con el usuario. Y con respecto a la ejecución del plan de acción, la evaluación de impactos debe incorporarse en la gestión del proyecto o en la gestión habitual de las actividades. Yo les decía, si bien la guía lo describe como todo un proceso, que es, sin lugar a dudas, lleva todo un proceso, en realidad la evaluación de impacto la tenemos que tomar como una herramienta de trabajo, como una herramienta que vamos a tener que ir revisando, que vamos a tener que supervisar el cumplimiento del plan de acción que hicimos para mitigar riesgos, o bueno, definiciones que fuimos tomando. Y como ya lo habíamos conversado, si la actividad o el proyecto se modifica, es muy importante que se revise la vigencia de esa evaluación de impacto, que capaz que tenemos que considerar algunos aspectos, algunos riesgos nuevos, quizá parte del tratamiento ya no se realiza. Entonces es fundamental que esta evaluación de impacto esté actualizada. Aspectos prácticos. Eh, Vinculado a todo esto que estamos viendo como resumen del curso. Principales requisitos. Bueno, identificar correctamente las actividades del tratamiento. El cumplimiento de los derechos de información y la obtención, del consentimiento de los interesados. El cumplimiento de los derechos. Los análisis de riesgo de seguridad. Realizar la evaluación de impacto. El desarrollo de procedimientos de seguridad, esto es importante. La formación y sensibilización del personal, dijimos capacitarlo de acuerdo a su función. La definición de funciones y responsabilidades. Nombramiento y capacitación del delegado de protección de datos cuando sea necesario. La formalización de acceso a datos del encargado de tratamiento. La relación con el encargado del tratamiento es crítica a la hora de evaluar responsabilidades. Y no se olviden que la responsabilidad entre ambos es solidaria. Ejemplos de acciones prácticas a implementar. Bueno, la redacción de avisos legales y políticas de privacidad. Esto dijimos que era fundamental, que era tarea del delegado, cuando existe. La redacción de cláusulas de protección de datos, definir procedimientos para el ejercicio de los derechos, redacción de contratos, formularios y cláusulas para la recogida de los datos, para los tratamientos efectuados por terceros y para las sesiones o comunicaciones de los datos. También debería hacer el análisis de riesgo de seguridad y debería estar documentado. La revisión de los contratos con terceros, si tengo contratos de hosting, si tengo contratos de videovigilancia o de mantenimiento informático,
o cualquier otro tipo de contrato que esté involucrando la información de mi empresa. La evaluación de impacto, por supuesto, cuando corresponda, los procedimientos de control de acceso al sistema. Esto es muy importante, tenerlo actualizado, tener actualizado cuando un empleado se va, quitarles los accesos, em, eh, que, dentro de las funcionalidades que tenía habilitada, todo el tema de contraseñas que pudiera tener, todos esos aspectos que muchas veces, y se fue la persona y nunca se cambió la contraseña y podría seguir teniendo acceso a los sistemas. Revisión de usuarios y perfiles de acceso, bueno, vinculado al acceso al sistema. La realización de copias de seguridad es muy importante. Y no solamente que esas copias de seguridad se hagan, sino dónde las guardo. No guardarlas en el mismo lugar o en el mismo domicilio de la empresa. ¿Ah? Que esas copias de seguridad estén a resguardo, porque si tengo un problema en la empresa, si tengo un problema con el sistema, pueda recurrir a ellas y estén a salvo, por decirlo de alguna forma. Bueno, la designación del delegado cuando corresponda, cláusulas de confidencialidad con los trabajadores, identificación de personal externo, ¿no? a los datos personales, el acceso de externos, la identificación de externos, destructoras de papel para eliminación de documentos que contienen datos personales. Esto puede parecer tonto, pero en realidad decíamos la eliminación, pensamos siempre en la eliminación informática de los datos, pero también los datos los podemos tener en soporte papel y también tenemos que tomar las garantías cuando los estamos eliminando. Por ejemplo, hicimos un llamado y tenemos currículum vitae de un montón de personas, de un montón de profesionales, y ahí existen, figuran un montón de datos. El nombre, teléfono, domicilio, de estado civil, un montón de información, que bueno, que tenemos que ser cuidadosos, ¿m? Porque si bien no son dentro de los datos del negocio, que se tratan en función del negocio, sí son datos de personas, datos personales que acceden a mi empresa. El uso de antivirus, y bueno, y un largo etcétera, etcétera, en todos estos ejemplos de acciones a implementar para cumplir con la normativa de protección de datos, que va a redundar en que la organización, estamos acá planteando las ventajas, tenga un control eficaz sobre los datos personales tratados, que esos datos sean seguros, que los sistemas sean seguros. Esto va a provocar la fidelización de los clientes. El cliente va a estar tranquilo, va a estar confiado, va a evitar costos reputacionales, va a evitar sanciones por incumplimiento. En los organismos públicos, por ejemplo, va a establecer lazos de confianza con la ciudadanía. Para los clientes, bueno, un cliente que se siente respaldado en cuanto a su privacidad, en cuanto al manejo de los datos, en cuanto a la seguridad de sus datos, va a tener confianza en la organización. Las garantías de confidencialidad e integridad de sus datos, eso es muy importante, que el cliente se sienta tranquilo, que sepa que se respetan sus derechos, que sepa que van a responder adecuadamente cuando va a realizar el ejercicio de uno de los derechos, y por lo tanto va a tener conocimiento, va a tener certeza de que realmente la empresa está respetando su privacidad. Y el mercado también se ve beneficiado. ¿Se acuerdan que hoy cuando comenzamos a ver el Reglamento General de Protección de Datos, decíamos, apunta a la circulación de los datos, a la correcta circulación de los datos? Porque sí, los datos son la moneda de oro de este siglo y por lo tanto, los datos personales, y por lo tanto es importante que circulen, tienen que circular, pero tienen que circular dentro de un marco de protección. Esto hace que las empresas sean más competitivas, da mayor seguridad a la información y a los sistemas, y
vamos a tener una circulación tanto a nivel nacional como a nivel internacional de datos en un marco de tranquilidad para todos los usuarios. Bueno, hemos terminado el curso, espero que les sea útil, vamos a estar comunicados por consultas que ustedes tengan, eh, eh, pueden verlo todas las veces que quieran a los videos, con lo cual pueden ir haciéndome comentarios. Me gustaría saber qué les ha parecido el curso, que me hagan las críticas constructivas. Este es el primer curso que estamos lanzando en esta modalidad, así que tiene muchas cosas para mejorar desde el punto de vista formal. Hemos tenido toda una experiencia en cuanto a la edición de los videos, bueno, una serie de desafíos más allá de lo que es la transmisión del conocimiento, bueno, que espero que haya sido clara, pero de todas formas, como les digo, yo estoy a las órdenes para todas las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias.